presidente. Entonces le estamos dando al mismo Massa que tiene este escenario de inflación y este escenario del dólar la responsabilidad de resolverlo. ¿Puede? Bueno, creo que una de las grandes... Primero, si puede, creo que es muy difícil de contestar, pero sin lugar a duda, si en casi un año de gestión que lleva involucrado con el Ministerio de Economía, no hemos visto como respuestas muy concretas que nos puedan hoy determinar de que hay un plan económico, ¿no?, que a largo plazo, sí, es decir, con 4 años más de un gobierno de Unión por la Patria, pueda llegar a ser efectiva. Pero esto que vos planteás es una particularidad que hubo en la campaña, es decir, cómo un candidato podía tener ese doble rol, ¿no? Como ministro de Economía, no sé, claro, a la mañana y a la tarde como candidato. Y creo que también hemos podido ver o vislumbrar algunas cuestiones a lo largo de la campaña también que ha llevado adelante Massa, que probablemente estaban relacionados con eso, ¿no? Como por ahí la falta de organización a nivel territorial, el no tener claro o definido quién era el jefe de campaña. Creo que es una campaña que se ha visto atravesada por un montón de cuestiones, pero sin lugar a duda la económica, por lo menos para la sociedad, es una de las principales. Vos que estás en el momento o en el espacio donde tenés encuestas en la mano todo el tiempo, sí. Hoy, nosotros hace un par de años hablábamos de la principal preocupación pasaba por la seguridad, por la salud. Ahora, en el top está la inflación, porque sí, digo, hoy la gente, lo que vos escuchás en la calle es no llego a fin de mes, no llego a pagar, no llego a comprar, y hay gente no llego a comer. Sí, sí, nosotros incluso hemos seguido muy de cerca las principales preocupaciones, sí, de los tucumanos, que por ahí, si bien coinciden a nivel nacional, no son las mismas. Durante casi 2 años hemos tenido la inseguridad, pero en el podio, inamovible, incluso cuando hemos atravesado el coronavirus. Pero a partir de finales del año pasado, la inflación ha empezado como escalando estas preocupaciones y en los últimos meses es la primera. No se mueve. No se mueve. La inflación y a cuestiones que tienen que ver con la economía personal de las familias y de las personas, de los tucumanos, son las principales preocupaciones. Ahora, y Alex, en este contexto, vuelvo al tema de las primarias, porque sí, insistimos siempre, estamos eligiendo candidatos, pero pese a ello, las PASO pueden ser el termómetro, puede ser el antesala de lo que vamos a vivir en las generales. Sí, incluso me gustaría como hacer hincapié en esto que vos decís, ¿no? Las PASO son las primarias, que de alguna manera es cuando dirimen las internas dentro de cada uno de los espacios políticos, sí, que deciden competir y a la vez tienen que pasar el 1,5 como para poder llegar a las generales. Sin embargo, estas primarias no son las mismas que hemos tenido en elecciones anteriores. Porque en estas primarias tenemos un nuevo fenómeno y un actor político, que es Javier Milei, que de alguna manera ha roto la previsibilidad que a veces entendíamos. Porque nosotros antes siempre teníamos una contienda que se basaba en un bipartidismo, o en dos, porque por ejemplo Juntos por el Cambio en realidad tiene diferentes partidos, pero funciona como una coalición. Pero de alguna manera las primarias lo que nos hacían era ver quién de los dos iba primero y para mostrar la tendencia y cuál era la diferencia entre ambos para ver si en unas generales con un cambio de estrategia se podía llegar a modificar o no. Hoy el panorama es distinto porque hoy estas primarias van a determinar primero, van a definir una interna de Juntos por el Cambio que ha sido bastante feroz, en donde cualquiera de esos dos precandidatos pueden llegar a ser candidato presidencial y con posibilidades de ser presidentes o presidenta. Y por el otro lado tenés un Javier Milei que sus resultados va a tener consecuencias directas con las posibilidades de elección de Juntos por el Cambio. Esto quiere decir, cuando nosotros pensamos, el voto no tiene un traslado directo, digamos. No es que si, por ejemplo, Patricia saca 15 puntos y Horacio Rodríguez Larreta 15, en las generales Juntos por el Cambio tiene 30. No tiene nada que ver. Y menos cuando han tenido, digamos, una diferenciación tan concreta a lo largo de su campaña, en donde vemos una Patricia mucho más cercana a determinadas cuestiones de Javier, o por lo menos las tomas de decisiones o los cambios que quiere llevar a cabo y de qué manera, y también no una diferencia, sino una cercanía entre las políticas que por ahí piensa Horacio Rodríguez Larreta con Massa. Entonces como que ahí el voto se va a ir diferenciando y el que es clave en estas elecciones es Milei, porque Milei va a determinar cuál va a ser el efecto que genere cada uno de estos espacios políticos y también quién gane, ¿no?, en la interna de Juntos por el Cambio. Es como una doble polarización, bien digo, polarización a nivel general para las próximas. Y para sumar algo más,
la idea de Unidos por la Patria, perdón, porque tengo que pensar, siempre se me viene frente Sí. de todos, es como el cambio fue muy reciente. Bueno, y tiene que ver con esto también, ¿no? Con apuntalar una imagen que estaba por el piso de ver cómo la piloteamos, claro. Sí, exactamente, como poner una nueva marca política Sí. que le permita como quizás no traer el recuerdo negativo de otras cuestiones. En un escenario en donde no hubiera estado Javier Milei tan potente, el Frente de Todos Unidos por la Patria no sería competitivo con esta intención del voto del 30%. Perfecto. ¿Qué lo vuelve competitivo? Porque si pensamos en las elecciones 2019, Alberto Fernández ganó con el 47% y tenía una amplia diferencia con Juntos por el Cambio que después se acercó en la general. Pero bueno, ¿por qué hoy es competitivo con un 30%? Porque justamente la presencia de Milei parte el voto opositor. Bien. Entonces, por eso hoy Unidos por la Patria es competitivo y tiene las posibilidades también de ganar, como Juntos por el Cambio, y también se habla ahí de Milei. Entonces, como que se genera mucha incertidumbre, pero yo creo que las primarias van a dar certeza sobre qué puede llegar a suceder en las generales. Y seguramente va a acomodar el mercado de cara a la próxima elección. Mira, cuando escuchamos hablar a la gente me da la sensación como que las preocupaciones son las mismas que escuchamos hace 1000 años, como que no se soluciona, seguimos sobreviviendo, que en el transcurrir no se va solucionando nada. Ahí una señora señalaba, sigue preocupando la seguridad, sigue preocupando la generación de puestos de empleo. Ahora sumamos el panorama tan nefasto que nos anticipa, de alguna manera nos vamos deprimidos de acá con respecto a la economía. En las encuestas, son cosas que vos todavía palpás como sí, puntos de alarma. En las encuestas sí, yo creo que el principal problema, bueno, podemos ver dos. Uno que es el que vos decís, digamos, hay problemáticas que no son nuevas, que son las tenemos hace 20 años y que tienen que ver también con, obviamente, por ejemplo, la pobreza estructural que tenemos, sin embargo, ni se resuelve, sino que va empeorando. Y también hay otra cuestión muy importante que es la decisión política, ¿no? De darle respuestas a esas. Porque, por ejemplo, muchas veces nos pasa de ver que el debate político está muy distanciado de las demandas sociales. Y este es un reclamo que se hace constantemente a la dirigencia política de decir, hey, los problemas que hoy tiene la gente están sobre la mesa. Entonces, ¿por qué tenemos que prender todos los días las noticias y ver que la discusión pasa por qué dijo tal político de tal otro, qué le responde, quién va primero, quién va segundo? Están en un estado de campaña permanente, sí, pero sin dar respuesta. Entonces todo quedan propuestas. Ahora, con respecto a lo que decías recién de la figura disruptiva de Milei en el escenario político, sí. Para estas elecciones, bueno, está como remontando en algunas jurisdicciones, pero me sorprendía y te pido una lectura también a nivel local, sí, porque era la figura en la que se apoyaba Ricardo Bussi en las elecciones provinciales y a Bussi no le fue bien el 11 de junio. Bien. O por lo menos, no sé si es que le fue mal, pero sí perdió un capital electoral fuerte, o sea, no llegó al piso que tenía. Sí. No, creo que lo que dijiste al principio de que no le fue bien es una lectura muy clara, porque se estimaba que Fuerza Republicana, hoy liderado, digamos, por Bussi, tenía un votante como muy duro, ¿no? Que no se movía, que se sostenía. Y en las últimas elecciones hemos visto una caída abrupta. ¿Y qué es lo que yo por ahí podemos interpretar que tiene que ver con la situación de Milei? Es que primero, Milei no ha sabido cómo hacer ese vínculo en los candidatos provinciales. Y ha sido algo que no ha sucedido solamente en Tucumán, sino en muchas otras provincias, en donde aquellos candidatos que acompañaban a la Libertad Avanza han obtenido como una cantidad de votos muy por debajo de lo que se esperaba. Segundo, creo que no puede haber dos Milei ni nadie que... O sea, el discurso que él tiene, la marca que de alguna manera se fue construyendo y cómo es tan disruptivo, es muy difícil de que lo puedan, que no se la juegan totalmente. Algo que veíamos era, por ahí, las cosas que dice Milei, las propuestas o las demandas que hace, es muy difícil que vos veas un candidato, como que todos intentan ser más moderado, como decir, no, lo acompañamos quizás en lo económico, pero en lo político habría que ver. Creo que eso hace que nadie pueda capitalizar la intención de voto que tiene Milei, y eso es lo que hemos visto en Tucumán por lo menos, pero también en muchas otras provincias. Los resultados han sido bastante bajos. Por eso, hoy uno de los grandes interrogantes va a ser la primera vez que en Milei tengamos los resultados de qué relación tiene con este fenómeno que se crea alrededor de él, si realmente la intención de voto es real, si los jóvenes lo acompañan. O sea, hoy vamos a tener datos de verdad que nos puedan constatar, claro, con todo lo que se percibe alrededor de la imagen que él tiene. Perfecto. Bueno, lo anterior había quedado en relato, entonces, de alguna manera... colectivo, lo que se decía
En la calle vamos a ver ahora la performance. Sí, y eso también genera una nueva Sí. dificultad. Sí. ¿Por qué? Porque es muy fácil a veces el ser opositor y poder hablar de gestión y de políticos y la manera de hacer, pero cuando vos ya te encontrás dentro del Estado que criticás y dentro de las decisiones que se toman Es más que afectan difícil. a la ciudadanía, es mucho más difícil sostener ese discurso tan disruptivo.